Bien. Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos a la nueva edición de Academia Agro. Estamos hoy acá. Bueno, primero me presento. Mi nombre es Sofía Paulucci. Estoy hace 7 años en BAF, en el área de canjes. Y bueno, en la academia de hoy vamos a tener varios temas a tratar. Por un lado, las ventajas del canje, algunos tips o recomendaciones para el productor, distribuidor, para ver qué puede hacer con los saldos técnicos a favor que se van acumulando. Y por último, vamos a charlar sobre retenciones o derechos de exportación y a ver qué puede pasar ante el balotaje dentro de los próximos días, cuáles son los posibles escenarios dependiendo el candidato que gane. Así que, bueno, todos estos temas los vamos a tratar con Héctor Tristán, que nos acompaña hoy. Y no sé si antes de empezar, tengo algunos avisos parroquiales para darles que, bueno, los micrófonos y cámaras de todos van a estar silenciados. En caso de que quieran hacer preguntas, nos pueden ir haciendo preguntas mientras vamos charlando, para hacer más llevadera la conversación y yo se las voy a ir consultando a Héctor. Y si no, al finalizar la charla también habrá un espacio para preguntas y respuestas. Así que bueno, ahí ven el icono con el signo de pregunta donde pueden dejar sus consultas. Así que bueno, sin más avisos, la charla que va a quedar grabada para que luego la puedan ver por el canal de YouTube de BAF. Y paso a presentar a nuestro invitado de hoy, que es un referente en área contable impositiva del sector agro. Héctor Tristán, bienvenido, ¿cómo andás? Buen día a todos los que participan de Academia Agro. Es un gusto para mí poder participar en esta oportunidad. Les agradezco enormemente a la gente de BAF la invitación y tal como decía Sofía en la presentación, vamos a charlar durante un periodo de más o menos una hora sobre los 3 temas que Sofía acaba de mencionar. Seguramente Sofía me va a dar alguna ayuda con alguna pregunta en el medio para animar la charla. Vamos a ir directamente a las ventajas de operar en canje, herramienta que seguramente todos ustedes conocen y que aquí vamos a tratar de hacer algún refresco y senderizar las ventajas. Seguramente en muchos casos por ahí para aclarar alguna duda y en otros para reafirmar las ventajas de esta operación, que básicamente es el pago mediante la entrega de productos primarios. En la presentación decimos que es ventajoso utilizar el canje o cuáles son las ventajas que genera este tipo de operatorio. Bueno, vamos a tratar de verlo. Para ello vamos a contestarnos o intentar contestarnos 4 preguntas. ¿De qué hablamos cuando mencionamos la palabra canje? ¿Qué queremos decir con la palabra canje? ¿Qué tipo de operaciones existen habitualmente en el mercado? Para operar en el canje, ¿dónde debemos inscribirnos? Y finalmente, tratando de dar respuesta a la pregunta inicial, ¿qué ventajas económicas obtenemos con esto? Vamos a achicar una pantalla por aquí que nos está molestando. ¿De qué hablamos cuando mencionamos la palabra canje? El canje es tan antiguo como el mundo. En su época, en la antigüedad lo que se mencionaba como canje siempre fue el trueque. Entonces, existe en las poblaciones humanas desde que existen las poblaciones. Porque en la antigüedad, cuando no existía la moneda, lo que se había creado un modelo comercial que consistía en eso, en el trueque de un bien por otro, en el trueque de un servicio por un bien, alimentos, ropas, y así fue evolucionando a través de las distintas civilizaciones. También los indígenas, aquí en América cuando llegaron los
colonizadores operaban justamente con el trueque. Bien, pero sin irnos tan lejos en la historia, en el mercado granario, en la actualidad, el canje es una operación de compraventa de insumos, bienes de uso, locaciones o prestaciones de servicio, que se cancelan o cobran mediante la entrega física de granos. Y decimos cancelan o cobran porque podemos estar desde una opción que un productor adquiere alguna de estas citados productos o servicios y los paga con su producción. O puede ser la operación inversa, donde el productor de agroinsumos los vende cobrando en grano. Pero finalmente estamos hablando de este trueque que desde la antigüedad está vigente. Desde hace tiempo el canje fue tomando cada vez más auge y hoy forma parte de un porcentaje importante de los granos operados en el mercado, operados en canje, por muchas razones. Una de ellas la deficiencia del valor de la moneda, que no reviste el carácter conservador del valor. Por lo tanto, el trueque lo que permite es, bueno, una serie de ventajas, no quiero adelantar, que luego vamos a ver. Entonces, eso nos permite implementar estrategias de financiamiento y, por supuesto, planificación financiera y tributaria. Esto es solo a vuelo de pájaros, sin entrar en mucho detalle. Cuando decimos canje desde el punto de vista jurídico, es como si fuera un paraguas. Tenemos al menos tres tipos de operaciones que se pueden dar bajo la misma denominación de canje. Uno es el trueque. El trueque es cuando las partes se obligan, dice el Código Civil y Comercial, de la nación se obligan recíprocamente a transferirse el dominio de una cosa por otra que no son dinero y de la cuales ellos son propietarios. Canjeo granos por una pick-up, por ejemplo, bueno, el trueque es el propietario de la pick-up canjea con el propietario de los granos. Eso es una permuta, desde el punto de vista jurídico es una permuta. Tenemos otra figura, en cambio, que es la dación en pago, que no nace como tal, no nace como permuta. La dación en pago es una obligación que tiene un deudor para el acreedor y que luego convienen en cambiar la moneda o la forma de cancelación. Y así, por ejemplo, yendo al mundial ámbito de los negocios, debo una factura, un saldo de cuenta corriente, con mi proveedor, soy el productor, le ofrezco el pago en granos, determinamos la equivalencia y mi acreedor acepta esa forma de cancelación y allí yo entrego una especie cancelando esa deuda previa. Esto es lo que llamamos una dación en pago. Y por último, lo que se llama una seña que fija precio, que también es una figura bastante habitual. Yo tenía una deuda, por ejemplo, con BAF. Entregué mis granos y entregué granos en exceso, y el exceso no quiero cobrarlo, y entonces, y BAF tiene disponible los productos que yo voy a necesitar en su momento, y entonces este excedente, el equivalente en pesos a este excedente, se convierte en una seña de mi futura compra. Desde el punto de vista fiscal, está grabado por IVA, y entonces estas tres figuras, debajo del paraguas de la palabra canje, conforman lo que llamamos comúnmente canje. En el fondo son distintas formas de operar en canje y todas gozan del mismo beneficio. Eso te iba a preguntar, las tres opciones te dan las ventajas del canje, las tres tipos que mencionaste. Tal cual, tal cual. La diferencia simplemente, en el primer caso es el trueque, cambio bien por bien. En el segundo, yo tengo una deuda en pesos que ofrezco cancelar en especie y me es aceptado. Y el tercero, una cantidad de granos la entrego para prepagar mi futura compra. Pero perfecto, básicamente todas, desde el punto de vista de las normas fiscales, son canje y gozan de los beneficios que vamos a citar durante esta charla. Pero esto simplemente para que sepan que debajo del concepto canje, que desde el punto de vista jurídico no existe el canje como tal, existen estas tres figuras que hemos citado, pero que todas son canje y todas gozan de idéntico beneficio. Bárbaro.
Operaciones que podemos encontrar en el mercado, varias. Podemos encontrar, por ejemplo, lo que llamamos el canje tradicional o cerrado. Todas estas denominaciones son coloquiales, ¿no? ¿Cuál es el canje tradicional o cerrado? Bueno, esto sería el trueque específicamente. Cuando se determina la relación de canje, se adquiere cierto bien y se entrega cierta cantidad de granos. Y desde el momento de la concertación quedan definidas las obligaciones de las partes. Por eso es tradicional o cerrado es la permuta. Y la relación de canje es cuánto equivale un bien respecto al otro y esto se convierte en la obligación de ambas partes. El canje abierto, por el contrario, también es bastante común en la venta de agroinsumos, que el canjeador, el dador del canje, le conceda al deudor, al productor, la posibilidad de fijar precio. Entonces lo que se establece es, bien, es una operación de canje, el grano a entregar es X, se establecen las restantes condiciones, pero la cantidad estará determinada por la fijación del precio, que estará hasta un cierto plazo a libre albedrío del deudor. Entonces, decimos canje abierto porque si bien sabemos, conocemos desde el inicio, el monto de la obligación a cancelar es un signo de pregunta a la cantidad de granos. Esta estará definido cuando el productor fije el precio. Otra posibilidad es un canje parcial o un canje total. Un canje parcial como la propia, su propio nombre, es cuando en un sentido o en otro, lo que se entrega o se recibe no es exactamente equivalente a la entrega. Llevado esto a un ejemplo, y suponiendo la compra de insumos o bienes, locaciones y prestaciones, que siempre hablaremos de este grupo, ¿no? Entregamos una cierta cantidad de granos y complementamos con dinero lo que los granos no alcanzan a pagar. O la inversa sería cuando la cantidad de granos son mayores que los insumos, bienes o ocasiones y o prestaciones recibidas. Allí las obligaciones de la parte no son exactas, son parciales. O total, que es cuando las obligaciones de la parte son exactamente 100% la obligación. Tanto los bienes entregados como los granos Entregados. Perfecto. Otra de las que incluso tiene un tratamiento diferencial en la ley, es lo que se llama el canje a cosecha y el canje disponible. El canje a cosecha, que es el único que está en la ley de IVA, que básicamente surgió porque el mercado en general, a través de los operadores, cuando se generalizó la ley de IVA, pidieron un tratamiento especial, es el canje a cosecha. Y cuando hay canje a cosecha, y acá hay algunas condiciones y limitaciones para este canje. Cuando el productor primario recibe bienes, locaciones o prestaciones, previa a la siembra de los productos primarios, que paga con la producción de estos productos primarios, que en la ley están definidos. En ese caso, este canje, que es este pago en granos con el producido a cosecha, tiene un tratamiento especial que después lo vamos a ver en la ley de IVA, porque el nacimiento del hecho imponible, es decir, la obligación de pagar el IVA, tanto para el dador de los insumos como para el productor que entrega los granos, se van a verificar en el momento en que se cosechan los granos. Esto es para que no haya un descalce de IVA. Entonces la ley lo que quiso es darle un tratamiento especial a este que es el canje a cosecha. Claro, y lo lleva más adelante y sería luego una de las ventajas por ahí. Claro, es una de las ventajas que cuando las mencionemos es una de ellas, ¿no? Desde el punto de vista financiero es no erogar un crédito fiscal, un IVA, que luego será crédito fiscal, y esperar hasta la cosecha para poderlo aparear con el débito fiscal. Por eso la ley le ha querido dar este tratamiento especial para aparear el débito con el crédito fiscal. Perfecto. Contrario sensu, lo que se denomina canje disponible, bueno, es eso, es disponible. Voy al distribuidor de BAF, adquiero los insumos y entrego los granos donde me indique.
no hay ningún diferimiento de ninguna de las dos partes. Es un canje disponible. Obviamente que todas estas variantes de canje están todas alcanzadas por el mismo beneficio, son todas subdivisiones de la operatoria canje. Recién hablábamos del canje a cosecha y ahora nos paramos 2 minutos simplemente para refrescar algunas de las condiciones que exige la ley para que se verifique este diferimiento. Entonces, cuando menciona el débito fiscal, y por lo tanto el nacimiento del derecho imponible, en el caso de estas operaciones dice que cuando los productos primarios se comercialicen en canjes, tanto sea por bienes, locaciones o servicios grabados, que se reciban con anterioridad, esto es, antes de la cosecha. El hecho imponible para ambas partes se perfecciona con la entrega de los productos primarios. Y entonces nos vamos a encontrar con este pequeño grafiquito los dos momentos. Primero, como decíamos, tiene que ser un productor agropecuario. Segundo, que los bienes, servicios o locaciones se comercialicen o cancelen los bienes primarios y que estos, a través de una operación de canje, y siempre y cuando estos, los bienes, las locaciones o servicios, se reciban con anterioridad a la entrega de los productos primarios. Repitiéndonos, entonces, si todo esto se cumple, los hechos imponibles se verifican en el momento de la entrega de los granos. ¿Qué ocurre si, pactada una operación de canje, llega al momento de la cosecha, como por ejemplo en la cosecha que acaba de finalizar, se produce una sequía tan fuerte como la que ocurrió y lo impide? Bueno, acá pueden pasar dos cosas. Se va a permitir que la contraprestación que tenía que hacer el productor no se realice mediante la entrega de granos y sin perder los beneficios del canje, solo cuando haya una imposibilidad de cumplimiento que sea tercera a las partes y que se pueda demostrar. Por ejemplo, una sequía, o un exceso de lluvia, o cualquier otro daño donde las partes no han tenido ninguna voluntad, ha acaecido por obra de la naturaleza, o cualquier otro hecho que no haya sido responsabilidad de los actuantes. Si en cambio el canje no se cumple y no ha mediado ninguna razón de fuerza mayor, pierde todos los beneficios, deben rectificarse todas las declaraciones juradas al momento en que se entregó los agroinsumos, locación y prestación, y se deben todos los intereses resarcitorios y punitorios que corresponden. Y eventualmente una apertura de sumario y una calificación de conducta. Porque allí se hizo uso de un beneficio que prevé la ley y luego, sin que medie ningún inconveniente, no se cumplió. Perfecto. También, y por último, este canje a cosecha tiene una particularidad, que es determinar la base imponible, es decir, sobre qué valor se va a calcular el IVA, tanto del crédito para el productor como el débito por la venta de los granos. Y solo para este tipo de operatoria, la ley lo que dice es, debe tomar el valor de los granos en el momento de su entrega en el mercado donde los comercializa el productor. Es decir, el único caso donde el impuesto se independiza del valor que tenían los insumos, los agroinsumos que habían sido, locaciones o servicios, que habían sido prestados. Esto es también para que se cumplan dos condiciones. Queden apareados los débitos y créditos fiscales y que, desde el punto de vista monetario, el débito y el crédito tengan el mismo valor. Porque justamente ha sido un trueque a cosecha con las condiciones que hemos citado. Como decíamos el canje primario y decíamos el canje a cosecha o disponible, también hay un canje secundario. Y esto es cuando quien pacta con el dador del canje ya no es el productor, sino que es un operador de la cadena comercial que está debidamente inscrito en RUCA y en CISA y realiza una operación de canje. Esto puede ser el distribuidor con la empresa dadora de canje y cancelan un saldo de cuenta corriente o pactan una permuta o una seña que fija precio. Sí, muy habitual en BAC, como los distribuidores operando con canje generalmente son secundarios. Exacto.
La condición de primario es que el tomador del canje sea un productor, si no, será un canje secundario. Perfecto. Pero los beneficios del canje siguen estando. Por supuesto, no habrá el diferimiento que hablamos recién del hecho imponible, porque solo es para productores, para productos primarios y que se entreguen antes y se cobran después. El canje secundario es solamente canje disponible. Perfecto. Bueno, esta nueva opción que hay en el mercado, que también está dentro de los beneficios del canje, esto no es para el canje propiamente dicho, sino para el dador del canje. Esto sería para BAF o cualquier otro que brinde los servicios o locación de su prestación. Una consulta vinculante de AFIP ha manifestado que si el contrato original de canje entre un productor, por ejemplo, y un distribuidor de BAF, sin ejecutar, es decir, sin recibir los granos, es cedido a un exportador para que reciba los granos y evitarse toda la cantidad de documentación que hay que emitir y demás, el canje mantiene los mismos beneficios fiscales originales de la operación. No se alteran en tanto sea una cesión del contrato completo. Esto es una ventaja importante que se agrega desde hace aproximadamente un año y medio, porque está ratificado por AFIP, porque permite una monetización por parte del canjeador de los contratos de canje a recibir. Pero decimos esto no es la operatoria, sino es la terminación de la operación de canje que se permite la monetización. Bien, ¿dónde debemos inscribirnos para poder operar en canje? Y aquí, excepto el productor agropecuario, que es el único que no está obligado a estar inscrito en el RUCA, porque al ser el RUCA el registro único de la cadena agroalimentaria, el productor no es un operador, es un generador de un producto biológico. Los restantes, todos, en cualquier operatoria granaria, tienen que estar inscritos en su número de operador. En el caso del dador del canje, BAF, sus distribuidores, o cualquiera que esté entregando bienes o prestando servicios por granos, la definición del RUCA respecto a este operador dice que se entenderá por tal a quien reciba granos en pago exclusivamente por la venta de bienes o servicios brindados por estos operadores. Y también incluye en esta categoría aquel que el propietario que cede el uso y goce de un terreno propio para la producción agrícola y que perciba por esa cesión granos. Entonces, este también, este propietario o este tenedor de un predio que lo cede, que cede el uso y goce, también es un canjeador en los términos del registro único de la cadena agroalimentaria. También tenemos que estar inscritos en el CISA. Por supuesto, en el CISA no, tenemos que estar todos. Y aquí sí, desde el productor hasta el último operador que intervenga en la enajenación de grano. En el caso Esto es algo particular relativamente nuevo, ¿no? Que unificó un poco las inscripciones que había antes. Claro, exactamente. Exactamente. La gestión anterior, la gestión gubernamental anterior, una tarea bastante activa de la Secretaría de Agricultura, lo que se entendió fue a simplificar. Entonces, nosotros teníamos antes un registro de propiedades inmuebles donde se registraban los contratos, el RENSPA, el INASE, en el registro de uso de semillas, el registro de operadores de grano, el REFOX, y no sé, algún otro más que se me olvida. Entonces lo que se hizo en un momento entre los tres organismos fue crear un sistema simplificado, como se lo llamó Sistema de Información Simplificado Agrícola, comúnmente denominado SISA, que engloba todas estas informaciones y todas estas registraciones y el régimen de retención, sanciones, estados, etcétera, etcétera. Y sí, es relativamente nuevo. Sí, lamentablemente, el burócrata le das una lapicera y te va agregando siempre obligaciones. Así, por ejemplo, el año pasado
se agregaron a los informes de producción, los IP1, IP2, los IP3, 4 y 5. Así se adicionaron mayores requisitos de información. Pero, de todas maneras, fue una gran ventaja, un gran avance respecto a lo que existía anterior al CISA. Ha sido un buen aporte, un muy buen aporte, y constituye un eficiente sistema de control. Esto debemos reconocerlo como tal. Y el CISA, en la reglamentación, también, por supuesto, tiene como operador al canjeador. Aquí no lo ha querido definir solo como canjeador, sino que ha puesto 5 categorías, pero todas sumadas ellas es el canjeador. Y entonces lo ha dividido perdón, en arrendador comerciante de granos, contratista rural, aplicador aéreo, proveedor de insumos o bienes de capital o profesional. En este caso, básicamente está para que se inscriban los ingenieros agrónomos y similares que por sus labores recibiesen granos. Bueno, esto es simplemente lo mismo, las categorías. Y ahora nos vamos adentrando rápidamente al tratamiento específicamente fiscal de las operaciones de canje. Recordemos que son las 3 operaciones que hablamos al principio. Todas ellas son canje. Entonces, cuando hablamos aquí, es el mismo tratamiento para las 3. Sí. El primero es que cuando el pago por la compra de los productos comprendidos en el artículo 40, dice el CISA, ¿de qué está hablando? Está hablando de granos y semillas en proceso de fertilización. Se entreguen en su totalidad mediante su cancelación, sea mediante la entrega de insumos, bienes de capital, prestaciones de servicio, y no se puede retener. No se puede retener porque prácticamente no va a haber dinero. Al hacer una operación de trueque, no existe el dinero y la retención actúa sobre el precio. En este caso, el precio es en especie. Entonces, lo que se produce o lo que genera es la liberación de la obligación de retener. No se retendrá cuando el pago total se realice en un sentido o en el otro, como decíamos al comienzo. O porque se vendieron los agroinsumos a pagar con granos, o porque los granos se vendieron a pagar con agroinsumos, lo que hace su prestación. Siempre hablamos cuando hablemos de la obligación del canjeador, nos estamos refiriendo a o bienes, o locaciones, o prestaciones. Cualquiera de ellas cancelables con grano. Entonces aquí, lo que dice la norma es, no debe retenerse el impuesto a valor agregado. Esto es algo así como el libro del Principito, ¿no? Recuerdo hace muchos años cuando lo leía. Es decir, aquí hay una imposibilidad desde el punto de vista técnico de retener. Pero lo que ha querido la norma es dejar en claro para todos que no existe ninguna obligación posterior, simplemente informar que no se pudo retener, que el canje no está sujeto a retención cuando es total. ¿Y qué ocurre cuando no es total, cuando es parcial? Bueno, aquí surgen algunos inconvenientes, o mejor dicho, algunas obligaciones. Si el canje es parcial, los insumos superan a los granos y se complementa con una suma de dinero, bueno, no habrá problema de IVA porque el productor no es agente de retención sobre los insumos. Por lo tanto, salvo algún productor muy especial, si no son agentes de retención, y solamente, después lo veremos, habrá que retener el impuesto a las ganancias, pero por la factura de los agroinsumos. En cambio, si la cantidad de agroinsumos es menos que los granos, se entregan más granos que la obligación, entonces lo que dice la norma es, perdón, primero tendrá que hacer la retención, calcular las retenciones sobre la operación granaria, de acuerdo al CISA. Y luego comparar cuánto excede el canje. Hasta todo lo que excede, hasta su concurrencia, deberá retener el impuesto a valor agregado. Si este dinero sobra para la retención, bueno, entregará pesos y un certificado de retención. Si no alcanza, entregará un certificado de retención por todo el exceso e informará que no pudo retener por el diferencial. Por lo tanto, ¿cuál sería la recomendación? Si tienen una operación de canje y el productor entregó
más granos que los que tenía la obligación de entregar, liquidemos en dos operaciones. Una, un canje completo, pleno, para que actúen las no retenciones, y el excedente en una operación separada. Si tenemos el producto disponible, lo liquidamos como una seña que fija precio, es decir, como una cantidad de granos abonada a cuenta de un producto futuro. Y en ambos casos, en ese caso, ambas operaciones estarán exentas los beneficios. Claro, están alcanzadas por el beneficio. Recordemos que canje es permuta, dación en pago y seña. Si no tenemos, si no lo vamos a dejar como seña, bueno, será una venta de granos solo por el excedente. Y ese excedente será el que tendrá las retenciones. Y no toda la operación. Porque si no se estarían perdiendo el beneficio. Y lo único que tenía que hacer el agente es, si no pudo retener, en el caso del canje completo, informa la imposibilidad de retener. Si retiene parcialmente, informa el parcial no retenido. Y si retuvo totalmente, no tiene nada que informar. Ok. Nada, recordamos esto de que todos seguramente lo tienen en claro, que son los porcentajes de retención del puesto al valor agregado en la venta de granos y semillas en curso de fiscalización, según sea el estado que detente el productor en el CISA. Será del 5, 7 u 8% si el estado es 1, 2 o 3. En relación a esto de los estados del CISA, ¿qué tiene que saber el productor distribuidor para no pasar, si está en estado 1, pasar al estado 2 o 3 y así evitar más retenciones? Mira, el estado 1 es una novia vestida de blanco, porque no tiene que tener ningún incumplimiento fiscal y además tiene que tener CIPER estado A. Esto es justamente la mejor calificación como contribuyente. O haber pasado 2 años desde que solicitó su incorporación al CISA. Este es el estado 1. El estado 2 es cuando hemos hemos cometido o hemos omitido algún cumplimiento de tipo formal. Un requerimiento no contestado, un régimen de información no contestado, ningún tema, digamos, ninguna razón, ninguna infracción de tipo objetiva. Son obligaciones formales que corregidas, por ejemplo, la falta de presentación en términos de declaración jurada de impuesto a las ganancias o de alguna posición de IVA, automáticamente el sistema, con las notificaciones que están previstas, que no las mencionamos aquí para no aburrir a quienes nos oyen, el sistema cambiará de estado, de 1 a 2. Pero a las 24 horas del día en que se presenta esta declaración jurada, si no me dio ninguna apertura de alguna fiscalización por parte de la AFIP, se vuelve automáticamente al estado 1, y si no se volviera, hay que correr un proceso que se llama reproceso para que el sistema verifique que ya esa obligación ha sido subsanada y se vuelve al estado 1. En cambio, el estado 3 ya son todas faltas graves. Claro. Por ejemplo, no estar inscrito en el RUCA si corresponde, no tener dado de alta el domicilio fiscal o no se pudo verificar el domicilio fiscal, tener alguna apertura, bueno, tener alguna, estar en algún proceso de fiscalización con alguna imputación de tipo doloso o culposo. Ya son, por eso las sanciones son mucho más graves. Claro. Ahí es preferible regularizar antes de cualquier operación para evitar las retenciones tan altas. Porque además el estado 3, de hecho, te excluye del mercado. Pero no es porque te excluya el CISA. De todas maneras hay una exclusión económica. Vos pensás que un estado 3, la retención de ganancias, por ejemplo, en una venta de granos es del 15% sobre el monto de la operación. Además del 8% en el caso del impuesto al valor agregado. Entonces, automáticamente a este operador
entre comillas, lo saca del mercado. Pero por otro lado también te excluye del mercado, porque ningún operador va a pactar una operación con alguien que detenga el grado 3. Porque justamente estar en el estado 3, perdón, si dije grado, fue un error, en el estado 3 significa estar en curso en alguna infracción fiscal importante. Puede estar en la base APOC, digamos, son todas una serie de causales suficientemente serias. Entonces, indudablemente, si uno lamentablemente está en el estado 3, hay que hacer rápidamente lo suficiente para volver a estado 2. Una aclaración, si pasamos a estado 3 y volvemos a estado 2 porque la subsanamos, porque no vamos a volver a estado 1, deberán pasar 2 años para que podamos, si ya no tenemos ningún tipo de incumplimiento fiscal, retornar al Ninguna mancha. admirado y querido estado 1. Bueno, algo que íbamos a decir aquí, las operaciones de canje, esto simplemente para completar la información, no tienen retenciones, como decíamos, cuando es total, parcial, sí, hasta la concurrencia, pero tendrán todas ellas una percepción en el impuesto de valor agregado, que el dador de canje la incluirá en la factura y que va a depender, nuevamente, del estado que tenga el tomador de canje en el CISA. El estado 1, como aspiracional, el deseado por todos, no sufre retención, percepción, tiene percepción cero. Quienes están en estado 2 serán percibidos en el 1% y los pobres del estado 3 en un 8% de percepción. Esto estará incluido en la factura de los bienes de la alocación de su prestación. Bien. Bien, estos son cómo se informan y hay una ventaja, esto es para BAF, sus distribuidores o quienes otorgan el canje. El certificado de no retención del impuesto de valor agregado, que va a corresponder cuando se vendan los granos que se recibieron en canje, en la venta de granos no se pueden oponer, no se pueden presentar a nuestro comprador certificados de no retención en el impuesto de valor agregado. Salvo, dice la norma, algunos únicos operadores. ¿Y quiénes son ellos? El acopiador, el mercado a término y los canjeadores. El canjeador, cuando vende los granos que recibió, si demuestra que se originaron en una operación de canje y que sus contrapartes, y fíjate acá lo que recién hablábamos, y su contraparte detente estado 1 o estado 2, le permiten presentar el certificado de no retención y cobrar el IVA completo cuando enajenen estos granos, excepto que lo operan a través del mercado término. Esto es una ventaja de la operatoria, digamos, en su conjunto, ¿no? No solo la operación de canje, sino luego la enajenación posterior de los granos. También, y esto simplemente para mencionarlo, y así no demoramos, en el impuesto a los ingresos brutos, la venta de granos, cuando la realizan los canjeadores, en el caso de la provincia de Buenos Aires, solo van a pagar por la diferencia entre el valor de los granos recibidos y el valor de los granos obtenidos. Para ir avanzando, porque creo que se nos ha ido el tiempo. Aprovecho para hacerte una pregunta de un oyente. Rolando Lange nos preguntó, ¿el uso de lo que ahora llaman agrotoken es similar al canje o cuál es la diferencia? No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. No, el agrotoken todavía no está incluido en las normas granarias. Es una especie de cuasi moneda, pero no tiene poder cancelatorio, en el cual, si yo tengo los granos depositados en un acopio, puedo solicitar a agrotoken la emisión de un token que luego podré utilizar en la compra de insumos, pero esto no está todavía incluido dentro de la figura de canje, en la medida que no tenga, porque tendría que ser reconocido como con poder de cancelación y que el token cancele
los granos o los insumos y se le reconozca valor cancelatorio. En las normas esto no ha sido respetado. Ok, Con lo cual, hoy no es canje. ok, perfecto. En el impuesto a las ganancias ocurre lo mismo que en el impuesto a valor agregado. Las operaciones de canje, en la medida que sean totales, no están alcanzadas por la retención del impuesto a las ganancias, y si son parciales, por toda la operación y hasta el excedente de granos que hayamos entregado. Aquí también vale la pena que volver a repetir el comentario de que lo interesante es liquidar una operación exacta en el caso del canje y cualquier excedente liquidarlo en forma separada para no perder justamente los beneficios. También se informarán la imposibilidad de retener, lo mismo que en el impuesto al valor agregado, y la única, recordemos que en la retención del impuesto a las ganancias en las operaciones granarias tienen las siguientes alícuotas, que son a las cuales quedaremos exceptuados si la operación es total. Estado 1 será nuevamente, por eso tan deseado, la retención de ganancias es 0, en cualquiera de los casos, en venta de granos, canjes o cualquiera. El estado 1 no sufre retención de ganancias, el estado 2 sufre una retención del 2% y el estado 3, castigado de estado 3, 15%. Si quien vende los granos, no en canje, sino fuera de canje, está inactivo en el CISA, tendrá una retención del 28%. Y si no pudiera acreditar que está inscrito en ganancias, cosa teórica, porque esto no va a ocurrir en la práctica, está prevista una retención del 30%. Aquí es importante remarcar que, a diferencia del IVA, el sujeto pasivo, es decir, el productor, no sufrirá la retención en la operación de canje por lo que dijimos. Pero le renace una obligación, nace para él una obligación, que es ingresar un monto equivalente a la retención y que tendrá el carácter de ingreso a cuenta de sus futuras obligaciones. Es decir, no es que queda liberado de la retención, no la realiza el canjeador. Tiene que hacer una autorretención el productor, o el operador que solicita y pacta la operación de canje. Aquí quedó, esto solo como dato anecdótico, queda la obligación de insertar en las facturas de ambas partes una leyenda que diga que la operación conforma una operación de canje. El otro beneficio de las operaciones de canje es que no están alcanzados por el impuesto al débito y crédito bancario. Bien. Pero Sofía, al inicio dijimos las ventajas que obtengo operando el canje. Vamos a ver cuáles son. Esto es, de alguna forma, y así simplificado, la operatoria de canje con sus variantes y el tratamiento. Ahora, ¿cuáles son las ventajas resumidas? Bueno, la primera nos permite una planificación tributaria. Por ejemplo, en el canje a cosecha, como decíamos, estamos apareando el débito fiscal originado en los granos con el crédito fiscal de los insumos que hemos adquirido y al mismo monto. Entonces, tenemos allí una buena planificación tributaria y financiera respecto a nuestras obligaciones, valga la redundancia, tributarias. Nos es también una importante herramienta para planificar, como decíamos, la estrategia financiera, pero también reducir la exposición a fluctuaciones en los precios de los insumos y de los granos. Ya dejamos fijado una relación de canje y ya sabemos, entrego 100 toneladas de soja y recibo este paquete de insumos. ¿Ibas a decir algo? No, que sí, es una herramienta eficaz financieramente, porque también ante la poca financiación que hay en el mercado, bueno, esto te permite financiarte un poco en el tiempo con el canje a cosecha. Claro, eso por parte del tomador, y por parte del dador tenés un crédito que está en forma indirecta, pero está dolarizado. Entonces, Tal cual. estas cuentas a cobrar que están en la calle no están sufriendo, al menos
en términos monetarios, la depreciación por la inflación exagerada que estamos sufriendo. Entonces, son justamente, y que está aquí dentro de la ventaja que es la administración financiera, ¿no? Porque entonces nos permiten apalancar. El productor sabe que esos insumos que va a pagar no va a tener ninguna distorsión respecto a su producción, porque ya sabe qué cantidad va a tener que destinar, y el dador sabe que esas cuentas a cobrar están dolarizadas, por lo menos indirectamente. No tenemos que realizar para obtener estos préstamos o este crédito, mejor dicho, no tenemos que hacer trámites bancarios, ni emitir cheques, ni pagar impuesto al cheque, simplemente a veces una operación de permuta, por ejemplo, y llegado el momento se entregan los granos, se cruzan los documentos y la operación queda resuelta. Y después vamos a ver ahora rápidamente el impacto económico aproximado de esta operatoria. Mejora también la gestión de inventarios, porque entonces, por esto mismo, ¿no? Porque nos permite ya saber qué cantidad de la producción está destinada a cancelar los costos de implantación, y esto nos mejora el uso de recursos y nos reduce los costos de almacenamiento y de gestión de inventarios. Decíamos que reduce también riesgos, la reducción de riesgos, porque el productor reduce la exposición a fluctuaciones del precio de los insumos y de los granos, que hemos visto que no solo la Argentina es un tembladeral, sino el mundo, con guerras, con problemas en su momento el COVID, problemas logísticos, de todo tipo. Entonces, en este mundo convulsionado y en forma micro nos permite esto, ¿no? Nos permite reducir o atemperar los riesgos. Es flexible porque ofrece una gran flexibilidad a los productores, porque te permite elegir entre distintas opciones de entregas y plazos para cancelar las compras, y te vas adecuando, adaptando, por eso recién se hablaba de agrotoken, a las distintas necesidades, tipos de operaciones en el mercado y a la evolución del mercado. Bien. Bueno, ahora decimos, ¿y cuánto significa esto si estoy en estado 1 o estado 2? Porque la verdad que estado 3, como decíamos, estar en estado 3 queda fuera. Me echan de la cancha. Entonces, si estoy en estado 1 o estoy en estado 2, a la izquierda es un ejemplo muy escolar, pero la compra de insumo o el servicio corriente y la venta de granos de manera corriente. Es decir, compramos el insumo, vamos a la copia, vendemos los granos, venimos con el cheque y pagamos. O, a la derecha, compra del insumo o servicio, pero en canje. Es decir, directamente pactamos a la entrega de los granos. Bueno, las ventajas son lo que están los números en amarillo, que significan, solo en estos conceptos, que es lo que hemos citado, las no retenciones en el caso del impuesto al valor agregado, evitar el impuesto al débito y crédito bancario, nos genera alrededor del 6% de mayor poder adquisitivo si estamos en estado 1 y cerca de un 7% si estamos en el estado 2. Ese es un mayor poder de compra. Y acá no estamos tomando en cuenta que las retenciones que se sufren y que luego son el sistema de devolución sistémico, que es la retención del 5 o de 7% que nos realiza en el momento de la venta de los granos y luego nos lo restituye a FIP. Aquí tenemos también un costo financiero que no está incluido en el ejemplo, porque nos retienen hoy y nos devuelven, si todo va bien, a los 90 días o más plazo. Y allí tenemos una depreciación por la inflación. Tenemos otro costo escondido. El canje lo que tiene es un poder de compra inmediato. Entregamos el grano y tiene alrededor, por lo menos, si ponderamos además otros gastos bancarios que aquí no están incluidos, resúmenes bancarios, costo del cheque, de leche, alrededor de un 10% de mayor poder adquisitivo concreto, además de las ventajas que hemos citado sobre la operación de canje.
Por Y, todo esto, y como saben los oyentes, es conveniente que lo tengan. claro, y acá un aviso publicitario y también recordarle a los clientes, productores, distribuidores que al operar con canje en BAF, nosotros no trasladamos gastos de sellados y comisiones y bueno, también es un beneficio más para operar con canje. Brillante. Bien, vamos ahora en unos breves minutos el problema de los saldos técnicos a favor que acumulan los productores agropecuarios y no solo los productores agropecuarios. Acá nos estamos refiriendo a los saldos técnicos. Después vamos a hacer una aclaración con los saldos de libre disponibilidad. Los saldos técnicos, estamos hablando en el IVA, se producen cuando tenemos un descalce entre el crédito fiscal y el débito fiscal. Por ejemplo, ciertos insumos que utilizan los productores que están grabados a la alícuota general y en la venta de los granos a la alícuota reducida. Cuando se realizan inversiones en bienes de uso, adquisición de maquinaria, construcción de instalaciones. Entonces, se acumula un crédito importante que luego va a ir siendo absorbido por el débito fiscal en periodos sucesivos. Estos saldos técnicos son de dudosa cobrabilidad porque primero no se actualizan por inflación. O sea, con lo cual, con una inflación de arriba del 10% mensual, en cada año que transcurre, al menos perdemos entre el 50 y el 60% del monto de ese crédito. O sea que ese crédito es de muy dudosa cobrabilidad. Y las causas son las que acabamos de citar. Y el Estado es el principal, justamente, deudor, ¿no?, de estos saldos técnicos, porque estos saldos técnicos en IVA además tienen un problema, que es, no existe devolución. Aquí la única forma de monetizar estos saldos técnicos son con débito fiscal. Entonces, y para el Estado es lamentablemente un buen negocio, es un impuesto encubierto. Se financia con estos saldos, el fisco. Absolutamente, absolutamente. Quita capital de trabajo en las empresas y se financian el fisco. Así es, así es. Sí, sí. No solo se financia, sino se apodera de estos saldos por la depreciación que sufren por inflación y devaluación. Entonces, por lo tanto, es una deuda, entre comillas, que tiene el fisco para el productor que cada vez tiene menor valor. Entonces, Claro. A través del tiempo, tiene el beneficio financiero y luego es la apropiación casi del 100% de estos saldos, se convierte en una nominalidad lo que se recupera. ¿Se puede dimensionar de cierta manera cuánta plata tiene el fisco de estos saldos a favor? Muy difícil. Mira, eso es un dato que no se conoce públicamente, pero ha oscilado dependiendo de los distintos momentos. Pero son saldos de varios de miles de millones de dólares. Entonces Sí. no tengo una cifra para poder arriesgar. Pero este es un problema crónico que existe en el sistema tributario argentino. Y viene ahora a la memoria, y aunque no sea directo, por ejemplo, los saldos a favor, y esto sí porque es público, que detenta la provincia de Misiones en ingresos brutos, es equivalente a un año de recaudación. Terrible. Es decir, tiene cobrado de más a los productores un año de recaudación. Claro, hay provincias que se financian con estos saldos y por eso no hay normas que protejan el derecho de los que detentan estos saldos, en este caso los productores. Entonces, existen vamos a nombrar, alternativas. Porque decimos, la única forma que tenemos es generar débito fiscal. ¿Y cómo podríamos generar débito fiscal? Bueno, uno puede celebrar contratos asociativos con el objetivo de disminuir costos. Por ejemplo, un contrato de aparcería. Si yo soy el propietario de la tierra y celebro un contrato de aparcería con un aparcero tomador, voy a participar con la tierra, por lo tanto no voy a tener un crédito fiscal, y luego cuando
se recoja la cosecha, voy a recibir en granos la cantidad equivalente al porcentaje que participaba la tierra en el costo de elaboración de producción de los insumos. Y de esa forma voy a generar solo débito fiscal porque no voy a tener crédito fiscal apareado. Entonces, la venta de estos granos o producidos, originados, en un contrato de canje para perdón, un contrato no dije de canje, corrijo, un contrato de parcería, para el parcero dador, le permitirá reducir en la totalidad del monto del valor de los granos estos saldos acumulados. Por eso es una herramienta, dependiendo de la posición, el perfil fiscal que tenga cada productor. Por ejemplo, en ganadería, los contratos de pastaje, cuando el productor cede, pero no concede el uso y goce del predio, sino simplemente alimenta a los animales de un tercero y cobra el servicio de pastaje. Este servicio de pastaje está alcanzado por el 21%, y esto tiene exactamente el mismo efecto que decíamos recién de recuperar mediante débito fiscal el crédito acumulado. Okay. Para una aclaración que entre el pastoreo y el pastaje, el pastoreo se cede el uso y goce. Y entonces esto es un contrato de arrendamiento que está exento en IVA y no va a producir ningún efecto. Sirve el de pastaje. La compra de insumos en canje, esto, si bien en el canje a cosecha, si bien no nos va a evitar no nos va a permitir absorber el crédito fiscal, nos va a permitir, recordemos, aparear el débito y el crédito a cosecha y entonces no incrementar el saldo a favor en el momento en que adquirimos los insumos, sino en el momento en que tengamos los granos. Esto tiene al menos el efecto de definir el impacto financiero. También son bastante comunes los convenios de multiplicación de semillas. Aquí el productor recibe la semilla original, se compromete a producirla y a entregarle lo producido de la multiplicación al propietario de la semilla original. Y aquí, otra vez, esto no es venta de granos, sino que es un servicio de multiplicación. Y el servicio de multiplicación está alcanzado al 21% y volvemos a la ventaja de generar este efecto de absorber los créditos, los saldos técnicos, perdón. Sí, los técnicos acumulados, los créditos acumulados, el saldo técnico acumulado. Acumulado. Bien. También, esto es bastante más limitado, pero puede ocurrir, puede ayudar si prestamos servicio con maquinaria propia. De pronto somos productores agropecuarios, tenemos maquinaria propia, tenemos algún tiempo ocioso, lo podemos brindar a un tercero. Aquí estos servicios también están alcanzados por el 21% y podremos evitarnos, nos sirve para reducir los saldos. La forma de enajenar los granos, porque si los granos los enajenamos puesto en puerto y los servicios de fletes, comisiones y almacenaje son brindados por quien nos compra los granos, todos estos estarán incluidos, los granos y los servicios conexos, en la liquidación primaria. Y por un principio que técnicamente se llama de unicidad, toda la operación queda alcanzada por la alícuota de los granos, el 10,5%. Entonces aquí, por fletes, almacenajes y comisiones, evitaremos incrementar el crédito fiscal. Estará pareado cuantitativamente con el débito fiscal. Digamos, estas son, puede haber alguna operatoria adicional, las que podemos echar mano para tratar de reducir estos muy incómodos saldos técnicos acumulados. La advertencia es que todas estas alternativas tienen que ser analizadas en conjunto, porque hay que evitar caer en algún equívoco, porque yo puedo tener como productor IVA anual y realizar estas tareas, además de la actividad de productor, me va a llevar a perder la calidad el beneficio del IVA anual.
Entonces, estas alternativas tienen que estar analizadas tomando en cada caso el perfil del contribuyente al cual detenta el saldo y está analizando estrategias para reducir. Y acá te hago una consulta yendo un poco al contexto que estamos viviendo político. Siempre se ve a los candidatos en campaña hablar de esto que vamos a ver ahora, retenciones, derechos, pero ¿alguien en campaña habla de estos saldos a favor, de algo que se puede hacer para disminuir o no? ¿O solo hacen campaña con las retenciones? Sí, nunca le quería ser un político, ¿no? Bueno, pero esto es muy personal. Mira, quienes hablaron concretamente de estos saldos y de otros y de los beneficios y de grabaciones por uso de agroinsumos, fertilizantes, amortizaciones acumuladas? Fue en una propuesta que elevaron la bolsa de cereales y cerca de 40 entidades, elevaron un proyecto al Poder Ejecutivo y Legislativo en donde todo un programa destinado al agro y todas sus actividades directas e indirectas en un plazo de 10 años, mostrando cuánto podía aumentar el volumen de producción, facturación, generación de mano de obra, etcétera, etcétera. ¿No? Todos los beneficios que traería un plan orgánico en ese sentido. Esa propuesta, que fue muy aplaudida, fue receptada por la vicepresidenta, por el presidente, por el hoy candidato por el oficialismo. Se presentó hace 2 años y pico en el Congreso. Yo, perdón que me autorreferencie, pero escribí una nota hace poquitos días, El candidato y las promesas incumplidas. El candidato en aquel momento alabó este proyecto, que fue tomado parcialmente incluso en ese proyecto de ley hace 2 años. Proyecto de ley que en marzo de este año perdió el estado parlamentario porque nunca fue tratado. ¿Qué quiero decir con esto? Además, que ninguno de los candidatos ha hablado de estos saldos a favor. Los candidatos han hablado únicamente de los derechos de exportación, o comúnmente llamados retenciones, y también lo han hecho de forma lavada, ¿no? No han sido muy precisos. Por ejemplo, el oficialismo ha dicho a través del secretario de Agricultura: no podemos, esto está hablando respecto al periodo de gobierno futuro, ¿no? Luego de las elecciones. No podemos resentir las cuentas públicas, pero eso no inhabilita que pensemos un nuevo esquema que nos permita salir de los derechos de exportación. Aclaró. Y sostuvo que es algo que no se puede hacer de manera rápida. Requiere un debate maduro y responsable. Con lo cual, Patean la no pelota. hace falta agregar. ¿Cómo? No, que patean la pelota siempre para adelante. Nada conciso. Absolutamente, absolutamente. Ahora después hacemos un pequeño comentario final. ¿Qué dijo Milei, por otro lado? Milei dijo, no habló de eliminar los derechos, sino dijo que en un programa radial, cuando le preguntaron específicamente, dijo, le vamos a permitir al campo, esto es literal, le vamos a permitir al campo el pago de retenciones a cuenta del impuesto a las ganancias. Técnicamente, continuó, es como eliminarlo. Ahora, no quedó claro el mecanismo exacto, pero básicamente consistiría en que el exportador recibiría un certificado de pago y al comprar los granos a los productores le pagaría una parte en cash y luego daría estos bonos, y estos bonos los productores los usarían para pagar impuestos. Es decir, no. Entonces, el argumento fue: así el Estado no se desfinancia. Como conclusión, yo te diría que no hay que aventar ninguna esperanza respecto a una eliminación rápida de la retención, de los derechos de exportación. Salvo el año de la sequía, los derechos de exportación son alrededor entre el 7 y el 8% de la recaudación de impuestos del gobierno nacional. Claro. Es una cifra demasiado alta, tiene un déficit fiscal enorme, bueno, todo lo que sabemos de la macro, sí, absolutamente desordenada. Le va a llevar mucho tiempo porque tienen que hacer programas de ajustes que sean muy fuertes y socialmente
está muy lastimada la sociedad argentina, con lo cual, para soportar ajustes, con lo cual yo creo que si lo mejor que nos podría pasar es que hubiese un programa económico sustentable, serio, y que reduzca las retenciones, pongamos a cero, en un plazo de aquí, tal vez a 10 años. Y en forma secuencial, gradual, porque un programa serio y con incentivos generaría un crecimiento de la economía, y el crecimiento de la economía iría permitiendo un financiamiento del Estado sano, no apelando a impuestos distorsivos, como ocurre hoy, y sí a impuestos directos, como el impuesto a las ganancias, que grava la capacidad contributiva. El impuesto, las retenciones, los derechos de exportación, solamente cerciona una parte del precio sin tomar en cuenta si el productor gana dinero o no gana dinero. Es lo más este, antitécnico que se pueda mencionar. Pero las situaciones no están dadas para ninguna quita sustancial y pronta de las retenciones, lamentablemente. Y los ¿En algún candidatos que otro lo están país buscando. existen o solo las tenemos acá en Argentina? Mira, yo no recuerdo ahora, pero para decirte los nombres. Eh, Retenciones a las exportaciones hay en 4 países, 5 países. Únicamente. En general, en la mayoría hay incentivos a la exportación. Claro. Y en estos países nosotros estamos a la cabeza y los otros tienen o porcentajes menores o actividades mucho más reducidas. Es ir contra la gallina que pone los huevos de oro, ¿no? Sí, tal cual. Es un martillazo a la eficiencia, a la inversión, al uso de mayores tierras. Todo lo malo que puede tener el impuesto de importación. Por eso no existen en otros lugares del mundo, salvo contadísimos países que además marginales, debajo de la mitad de los países por desarrollo económico clasificados en el mundo. Bueno, Terminamos. Perfecto. Sofía, Entonces, no sé si hay alguna pregunta o no del público, si alguno se quiere desmutear y hacerla en vivo o por el chat. A mí me van llegando y les puedo hacer a Héctor. Yo te hago una cortita para que tenemos algunos oyentes de nuestros países vecinos, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Te quería consultar si el canje en estos países tiene, si sabés si tiene mismas ventajas o esto es bien de la normativa argentina. Calculo que no tienen los problemas inflacionarios que tenemos nosotros y por ahí no necesitan tanto financiarse con el canje, pero a ver si tenés algún comentario de estos países. bueno, vos has dado la respuesta. Yo personalmente, en una oportunidad he participado en Montevideo de una de las reuniones que se hace cada 2 años en las comisiones tributarias del Mercosur, y cuando charlábamos el sector agropecuario con nuestros colegas uruguayos, nos daba mucha envidia. Nos daba mucha envidia porque, claro, no tienen nada de esto porque justamente no lo necesitan. Además, está mucho más simplificado. No estás hablando del CISA, ni del RESPA, ni de carta de porte, no tienen retenciones. No, es pensar en otro mundo. Nos daba y nos da una profunda envidia. Claro, vos pensás que con sistemas económicos equilibrados, sin déficit fiscal, no necesitan apelar a retenciones, totalmente, no existen retenciones. Tampoco la necesidad del canje, la permuta, porque si no tuviéramos estos problemas que hemos citado a lo largo de la charla y algunos otros que seguramente también se pueden incorporar, había una operación más simple, como comprar tus insumos, tener un crédito bancario y pagarlo a cosecha con el producido de tu producción. Y tampoco tenés impuesto al cheque. Todos los países linderos, no existe en el mundo impuesto al cheque. El único país que también tenía era Brasil, y el Congreso se lo derogó, creo que fue a Lula hace unos 5 o 6 años. O sea, no existen estos impuestos distorsivos que llevan a utilizar el canje como una herramienta que nos evite retenciones, percepciones, gastos bancarios. Es mucho más maduro y mucho más simple los mecanismos
de producción, comercialización y percepción de lo producido. Perfecto. Bueno, creo que no tenemos preguntas y respuestas. Espero que estén ahí los oyentes, no se hayan dormido, pero bueno, yo te quería agradecer, Héctor, por la charla, muy, muy claro todo, muy interesante. Decirle a todos los que nos están escuchando que bueno, la charla va a quedar grabada y va a estar publicada en el canal de YouTube de BAF. Acá se pueden ver todas nuestras redes sociales. No sé si vos, Héctor, tenés alguna red social y la querés comentar para que te sigan. @contagro.com, nuestro Twitter. Y las restantes redes que ahora yo no me acuerdo, las lleva mi hijo, que es el responsable de la comunicación. Este es un tema de jóvenes, entonces Claro. sí, nuestro Twitter. Y si no, en nuestra página donde sí están allí nuestras redes, que es www.tristaniasociado.com. Allí tenemos nuestra red. Bueno, Y perfecto. nuestro canal también de YouTube. Dale. Bueno, acá para todos los que quieran bajar la aplicación de Bafagro, lo pueden hacer, ahí tienen el código QR y chequeo a ver si no hay ninguna pregunta y si no, ya podemos ir cerrando la Academia Agro de hoy. De vuelta te agradezco, Héctor, y agradezco a todos los que nos escucharon. eh, los saludamos. Yo también, por supuesto, te agradezco, Sofía, esta hermosa oportunidad, a la empresa BAF y a todos los que nos han oído. Y espero que les haya servido y quedamos a disposición Sí, seguro que a sí. través de más para hacer cualquier aclaración, comentario o aportar algún antecedente o documentación de respaldo. Que la pasen muy bien y que tengan una buena semana. Dale, muchísimas gracias, Héctor. Nos estamos viendo. Que Hasta la pasen luego. bien. Chau, chau.